través de los años se ha ocultado la existencia de un libro con el conocimiento del universo, con el poder de darle la capacidad a un humano de trascender su mortalidad y de convocar a seres más antiguos que el universo. El Necronomicon en las manos indicadas podría ser el fin de la civilización. ¿Pero es realmente posible encontrar un libro así? Quédense, porque hoy hablaremos sobre la verdad detrás del Necronomicon. Según los escritos, 700 años después de Cristo, el árabe Abdul al-Jarred viajó por el mundo colectando conocimiento. Exploró las ruinas de las primeras civilizaciones humanas para completar su trabajo. Se hizo uno con el desierto y con el pasado. 38 años después, tras emprender su misión, escribió el primer libro, Al-Asif. Este fue el primer nombre del Necronomicon. La traducción literal es el susurro de los insectos por la noche, referenciando a las voces de los muertos que solo pueden ser escuchados en la noche bajo el cielo estrellado. Ese mismo año, Abdul perecía en extrañas circunstancias mientras estaba en Damasco. Algunas fuentes dicen que fue devorado por un monstruo invisible a plena luz del día. Otros rumores apuntan a que un remolino bajó del cielo y se lo llevó consigo. El Necronomicon sería traducido al griego y el original desaparecería. Los intentos de llevar este libro a otros idiomas han fracasado. Es por eso que en el año 1500, cuando la iglesia descubrió que este libro existía, lo prohibió definitivamente. Actualmente se conoce la existencia de 5 copias originales, una de las cuales se encuentra en una biblioteca en Argentina. Actualmente solo se conoce la existencia de 5 copias originales, las cuales están ubicadas en los museos más importantes del mundo. Uno de ellos está en una gran biblioteca en Argentina. Pero eso no ha detenido la curiosidad sobre el Necronomicon. ¿De dónde nace el concepto? La verdad es que nunca ha existido un libro así, por lo menos no en los términos que su autor lo describe. Podríamos seguir contando el cuento, asumiendo que es real, todo en pro de que siga esta leyenda, de que el espectador pueda creer en lo fantástico. Pero es importante decir que es un hecho que el Necronomicon nunca ha existido. La primera pista para descubrir la verdad detrás del Necronomicon está en el nombre de su autor, Abdul al-Jarred, que es un juego de palabras, All has read, que en español se traduce como todo ha leído, o el que todo lo ha leído. Todos los que estén familiarizados con la literatura compuesta por Howard Philip Lovecraft sabrán que sus historias han trascendido del horror cósmico a ser considerados como mitos. Se les llama mitos por el impacto que han tenido en la cultura colectiva y que han trascendido a ser más que solo cuentos. Han despertado la imaginación de personas talentosas que han agregado mucho a este universo místico. Muchas historias sobre estos seres interdimensionales fueron aceptadas por el mismo H.P. Lovecraft. Durante su corta vida, el autor manifestó un gran interés por los mitos y el folclore de muchas culturas antiguas alrededor del mundo, desde la egipcia hasta la sumeria. En estas culturas existen libros mágicos que contienen saberes del mundo astral. Estos libros describen el proceso de la muerte y cómo las almas deben prepararse para llegar a la otra vida. Con esta inspiración, el autor utilizó todos estos conceptos para crear un escrito que contuviera todos los secretos para convocar a estos seres milenarios. Robert William Chambers, un escritor que influyó al propio Lovecraft, ya había mencionado un libro mítico en su antología de relatos de terror, The King in Yellow. Sin embargo, Lovecraft sería uno de los primeros en hacer referencias a un libro que prácticamente no existía. No sabemos específicamente de dónde viene el nombre de Necronomicon, pero su autor ha dicho que como muchos de los nombres de sus dioses que él creó, le vinieron en sueños. Pero ¿cómo se integra el Necronomicon en los mitos de Lovecraft? Seguramente ustedes han escuchado del ser llamado Cthulhu, y este es uno de los primeros personajes que aparecen en esta narración imaginaria del Necronomicon. La primera mención del Necronomicon se daría en el cuento The Hound, para luego aparecer en La ciudad sin nombre, El horror de Dunwich, entre muchos más. Los personajes de estas historias tenían una conexión con los rituales descritos en el libro, y algunos hasta la mala suerte de leerlo. El propio autor en algunas cartas dijo que no quería usar los libros clásicos de ocultismo. Para él era más divertido crear su propio libro y cargarlo de una aura mística, aunque para Lovecraft publicar el libro en sí nunca fue una posibilidad. Entonces, si el libro no es real y Lovecraft nunca escribía una versión ni siquiera ficticia, ¿cómo es que yo puedo tener una copia de este en mis manos? Y muchos de ustedes pueden encontrar varias versiones en librerías. Algunos cuentan que se pidió explícitamente que Lovecraft creara el Necronomicon. Sin embargo, él jamás formalmente escribió el texto. Estos libros que se anuncian como el Necronomicon realmente son interpretaciones del cómo podría ser realmente este libro. Y algunos compilan las historias donde se menciona el Necronomicon en la literatura de Lovecraft.
Toman rituales y descripciones a lo largo de la bibliografía de Lovecraft y las unen como recetas para conectar espíritus o deidades antiguas. La versión más conocida fue lanzada en 1977 por un autor anónimo, que establece conexiones entre Lovecraft y el ocultista Aleister Crowley, vínculos que por cierto son falsos. Hasta el artista H.R. Giger tiene su propio Necronomicon, titulado H.R. Giger's Necronomicon. 2 volúmenes donde se exponen ilustraciones solemnes y macabras inspiradas en los cuentos de Lovecraft. Estos libros fueron mostrados al director Ridley Scott durante el desarrollo de la película de Alien. Ridley Scott quedó impresionado al punto de contratar a Giger para diseñar al monstruo de la película. Asimismo, tomó inspiración de esos trabajos para el arte en general de la saga. Parte del éxito que tuvo Lovecraft estuvo en mezclar hechos que eran reales con hechos ficticios. Quiero que se imaginen un mundo sin internet, donde la información no corre velozmente de una persona a otra, donde la información no puede ser corroborada inmediatamente. En el pasado, una leyenda urbana podía ser transmitida de generación en generación, sin que realmente nadie se preguntara el origen de esta, y sobre todo, sin poder ser desmentida del todo. Y eso sucedió con la existencia del Necronomicon, y muchos de los mitos que Lovecraft inventó. Todos queremos creer por un momento en la ficción, en la posibilidad que la magia y lo sobrenatural puedan actuar en nuestro mundo, aunque sea solo por un momento. Y es así, a través de rumores, que el Necronomicon se ha incrustado en el imaginario colectivo. Y dime, ¿tú te atreverías a leer el Necronomicon?